Hola, queridos amigos y amigas. Les saludo desde ANSPAC, Asociación Nacional para la Superación Personal. Soy Elba Torres Barbosa y los invito, así de todo corazón, a compartir esta nueva pincelada de la historia. ¿Qué entendemos por la historia? Pues la historia es la secuencia, es la raíz de nuestro pueblo, de nuestro pasado. Y quiero empezar hoy diciéndoles que qué bueno que estemos interesados en conocer la historia, porque en la raíz del árbol de la historia se encuentra la fuerza de los pueblos. Pero el tema de hoy es, dentro de la secuencia lógica que llevamos, hoy nos toca la consumación de la independencia. ¿Qué entendemos por consumación de la independencia? Pues es el hecho de que los acontecimientos que fueron necesarios para lograr la pacificación del país que venía de una lucha sangrienta de 11 años de guerra. Acuérdense, Hidalgo, 1810, consumación de la independencia, que es el tema de hoy, 1821. 11 años de una guerra entre hermanos, entre la gente de la corona española que no quería soltar el poder de nuestro país, que antes no se llamaba México, se llamaba la Nueva España. Pero ¿cómo y quiénes hicieron posible la consumación de la independencia? Bueno, pues para empezar, nomás quiero decirles que a lo largo de la lucha de independencia, de esos 11 años que empezaron con Hidalgo, ya la mayoría de los héroes habían muerto, los héroes de esa lucha. Sí, Morelos, Hidalgo, Allende, todos habían desaparecido. Y después de Morelos, que fue el primero que hizo un ejército realmente organizado, a la muerte de Morelos, el movimiento decayó muchísimo. Hubo un momento en que solo quedaban vestigios de luchadores aislados, con pocas armas, con muy pocas probabilidades de obtener un triunfo como el que se necesitaba para la independencia de México. Quiero decirles que aquí en Jalisco luchaba por la independencia hasta el final el Amo Torres. ¿Quién era este individuo tan valiente que defendió hasta el último minuto la libertad? Pues era un jalisciense, una persona de recursos que fue aprendido y fue colgado en donde hoy es el Mercado Corona. Ahí en la confluencia de la Avenida Hidalgo hay un monumento al Amo Torres. Por ahí cuando caminen les encargo que lo vean. Bueno, pues en estas condiciones que les platiqué, en España también hay un desorden. El rey Fernando VII regresa, se había ido, ¿se acuerdan? Cuando la invasión de Napoleón, él se había ido por regreso y juró obedecer una nueva constitución donde iba a cambiar todo. Y si allá iba a cambiar todo, desde luego aquí, que dependíamos de ellos, aquí en la Nueva España, dependíamos de la corona española, también había esperanzas de que las cosas cambiaran. ¿Pero qué creen? Pues no fue así. No fue así. Y hubo un desacuerdo muy grande que provocó que la gente aquí en la Nueva España empezara a pensar en una liberación que empezó con juntas, con conspiraciones prohibidas, como los planes de la Profesa, en donde querían imponer la gente pensante de la Nueva España un nuevo gobierno, independiente totalmente del rey. Bueno, estas juntas en el templo de la Profesa
tuvieron cosas buenas, malas también para el país que iniciaba, que quería iniciar una vida independiente. Pero estas juntas, lo que sí estamos seguros es que nos llevaron a la derivación de lo que fue la independencia de México. Una de las señales de que todo se tenía que ir arreglando y que poco a poco la gente interesada en la libertad hacía lo suficiente para lograr su fin. Fíjense, se da en todo ese desorden que les platico, se da un acontecimiento muy importante que todos, estoy seguro que recuerdan de la primaria, el abrazo de Acatempan. Un día, dejen platicarles, iba yo por una calle con una amiga y la calle decía, calle Acatempan, y mi amiga dijo, ay, qué nombre tan raro, pues quién sabe de dónde será Acatempan. Pues yo volteé y le dije, pues ¿sabes qué? Es el primer lugar donde se sella la independencia de México. Acuérdate, aquel abrazo, le dije, entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Pero ¿cómo convence Agustín de Iturbide a Guerrero si era el general enemigo, junto con todos sus seguidores que les digo que habían decaído mucho, estaban en condiciones ya no de ser un ejército organizado? Pues Iturbide, que tenemos que hablar luego es uno de los máximos héroes del país, no reconocido, pero gracias a Iturbide se da los primeros pasos en firme para lograr la independencia de México. ¿Y cómo convence a Vicente Guerrero? Agustín era muy hábil para escribir cartas y le empieza a tener comunicación con Guerrero. Y cuando a Guerrero Iturbide le presenta un plan para que juntos sellen la independencia de México, Guerrero acepta. Claro que tiene que aceptar porque los dos tenían el mismo ideal, la independencia de su patria. Pero ese plan tan importante fue el plan de Iguala. El plan de Iguala nos prometía, les prometía a los mexicanos de esa época 3 garantías, ¿sí? Esas garantías eran la unión, la religión y la independencia. Vamos a empezar con la independencia. El plan de Iguala tenía la seguridad de que si se juntaban todas las partes en conflicto, se iba a llegar a la independización de lo que es nuestro país, hoy México, antes la Nueva España, del yugo de Fernando VII y de la corona española. La otra promesa del plan de Iguala es la religión. En ese plan, solamente la religión católica era permitida en México, la católica, apostólica y romana. Pero el punto más interesante de estas 3 promesas debe haber sido la unión. Acuérdense, unión, religión e independencia. Eso es el plan de Iguala. Pero yo dije aparte lo de la unión, porque aquí radica el verdadero problema que había entonces en México. Estamos hablando de la época de la colonia. En esta época, fíjense, habían surgido muchísimas razas. Desde el momento en que los españoles empezaron a mezclar con los indígenas, hubo una serie de mezclas que tenemos que checar, porque esta tercera promesa del plan de Iguala, la unión, radica mucho en este problema. Y para empezar, con lo de las mezclas de la época de la colonia, que es el antecedente de la independencia, digamos que
el primer mestizo, el primer mexicano, así como tú y yo, que ya no éramos indígenas, que ya no somos tampoco españoles, fue Martín Cortés, hijo de la Malinche, ¿sí? De la Malinche y de Hernán Cortés. Y así surgieron muchísimos mestizos más, resultado de estas uniones entre indígenas y español. También fíjense, la mezcla entre indígena y negro, de ahí surgieron lo que se llaman los zambos. Luego, de la unión de español con negro, nacieron los mulatos. Acuérdense que los mulatos tienen así las facciones europeas, pero son de color muy oscuro. Y así hubo otras mezclas. Lo que estamos diciendo ahorita, pues son las más importantes. Había un sistema de castas. Fíjense, o sea, si tú eras mestizo, no podías aspirar a lo que podía aspirar un criollo. Los criollos eran hijos de españoles, pero ya nacidos aquí, en México. Y casi todos nuestros héroes de la independencia eran criollos. Y no se podía escalar, eran capas cerradas, núcleos de la sociedad, que si tú eras mestizo, que si eras zambo, que si eras español nacido en España, tus condiciones eran totalmente diferentes. Y la desventaja era para todos los que habíamos nacido aquí. Pero esas tres promesas del Plan de Iguala que convencen a Guerrero de unirse a Iturbide son reforzadas por los tratados de Córdoba, que son una extensión del Plan de Iguala. El abrazo de Acatempa se dio en Acatempa, que es un pueblo de lo que hoy es el estado de Guerrero. Y los tratados de Córdoba, que vienen a hacer una extensión, que vienen a puntualizar los acuerdos anteriores, se dieron en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Entonces, estamos en que Iturbide convence a Guerrero. Y esto es un avance muy grande para el logro de la independencia de México. Y antes de seguir adelante, déjenme platicarles algo muy bonito que durante esa etapa de consumación pasó aquí en Jalisco. Miren, Iturbide, para llevar adelante ese plan, aunque ya había convencido a Guerrero, había muchos lugares en la República Mexicana donde tenían que ir a apaciguar, donde tenían que ir a proponer el plan. Y como siempre sucede, no todos están de acuerdo o no entendían exactamente de lo que se trataba. Entonces, aquí a Jalisco vino un general, el Celestino Negrete. Este general viene a convencer a los jaliscienses, bueno, antes aquí era la Nueva Galicia, viene a convencer a la gente de aquí que se una al movimiento para consumar la independencia, que se una al plan de Iguala, y está cerca del general una gente grande en México, enorme. Ese señor es el obispo Juan Ruiz de Cabañas y Crespo. Este gran hombre benefactor de Jalisco y de nuestra patria se pone manos a la obra a convencer a la gente de aquí que es bueno probar, intentar traer la paz de nuevo a nuestro país a través de esta unión. Y pronto se va a la Basílica de la Virgen de Zapopan y le pide que interceda porque ya no haya más derramamiento de sangre, que la gente que no está de acuerdo, pues entre en razón y haga un intento por recobrar la paz. Y déjenme decirles, por la intercesión seguramente de la Virgen, la gente de Jalisco que estaban pues no muy de acuerdo, acepta unirse al plan de Iturbide y entrar en este grupo de gente que va a luchar por la consumación, por el término del no más derramamiento de sangre. Y el final de esta pequeña anécdota es muy bonita porque el obispo Cabañas va
otra vez con la Virgen de Zapopan, y pide que la Virgen sea traída aquí a la Catedral de Guadalajara, en agradecimiento. Y las tropas, fíjense bien, tanto de un bando como de otro, como los soldados antes realistas y antes insurgentes, hacen una valla afuera de la catedral y hay cañones que disparan salvas en honor de la Virgen que va llegando, y en ese momento se le da a la Virgen de Zapopan uno de los reconocimientos más importantes, que es la generala. A ver, ¿por qué la generala? Porque fue parte de la consumación de la independencia, Bueno, pues con el país pacificado, con el país ya en vías de llegar a un acuerdo común, por fin, el 27 de septiembre de 1821, entra el ejército trigarante, triunfante, a la Ciudad de México. Y este acontecimiento es uno de los más hermosos que suceden en el transcurso de la historia de México, porque es un momento de unión, de paz, de esperanza, de terminar con una lucha sangrienta que había empobrecido a nuestro país. Entonces, es uno de los días más luminosos. Fíjense, ese día, 27 de septiembre de 1821, el Virreinato de la Nueva España, que así se llamaba nuestra República Mexicana, se convierte ya en una nueva nación. Y ese día se firma el Acta de Independencia de México. Es un acontecimiento que de verdad debemos tomar en cuenta, y como mexicanos debemos de conocer y de reconocer. Y el significado también en este plan de las 3 garantías, esas 3 estrellas, son las que van a representarnos en la bandera de esa época, que ya trae los colores verde, blanco y rojo. Trae las barras así, no derechitas, sino que inclinadas por los cambios que ha sufrido a través de la historia. Pero esta bandera del ejército trigarante, de las 3 garantías, se puede considerar no la primera bandera ya como país propio. No, porque acuérdense que nuestra primera bandera de este movimiento fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe que llevó Hidalgo. Entonces, esta bandera del ejército trigarante sí es la primera bandera de México como ya nación independiente. Y yo, antes de despedirnos, quiero recordarles esas 3 garantías que unieron al país, que fue religión, unión e independencia. Y el significado original de estos colores muy diferente a como nos lo enseñaron en la primaria. Fue lindo aquello de que el verde, los campos de la nación, bueno, eso era bonito, pero el verdadero significado de ese verde, de esa primera bandera, fue la independencia. El verde significaba independencia. El blanco, ¿se acuerdan que nos dijeron, ay, que la pureza de las nieves, de las montañas? Pues no, el blanco desde un principio significó, en su estado original, el blanco era unirse todos en una sola religión, la católica, apostólica y romana, como religión única de esa época de la historia. Y el rojo, el que yo les decía, la unión, el más importante, es que no importa si seas mestizo, si seas sambo, si seas negro, si seas criollo, no importa nada. La sangre es roja y la sangre es la misma y vale lo mismo. En estas 3 garantías se reconocía que ya no había castas, ¿sí? Que todos como mexicanos teníamos los mismos derechos. Y esta fue la bandera del ejército trigarante. Vamos entonces ahorita a despedirnos, y para seguir esta secuencia histórica,
yo quiero invitarlos que nos vean en la próxima pincelada de la historia, porque lo que sigue es, después de la consumación de la independencia, se preguntarán, ¿todo fue vida y dulzura? ¿Todos los problemas se solucionaron? No. Los grandes problemas de nuestro país apenas empezaron. Nuestra próxima cápsula es el primer imperio mexicano, Agustín de Iturbide. Muchas gracias por escucharnos y los espero en nuestra próxima pincelada de la historia. Gracias y hasta pronto.